Los temas que vamos a tratar son el concepto de la trisección, la demostración gráfica, las aplicaciones en topografía, los criterios que se van a tomar en campo, los métodos y los cálculos, la resolución topográfica siguiendo métodos gráficos. Y al final le demos la conclusión. Bueno, como introducción tenemos dos puntos, ¿no? El método planimétrico de intersección inversa consiste en la determinación de la posición planimétrica de puntos mediante observaciones angulares hechas desde estos dirigidos a puntos de coordenadas conocidas, vértices geodésicos generalmente. Es necesario al menos realizar 3 visuales a puntos de posición conocida. ¿Por qué es importante tener más de 3 puntos conocidos, o por lo menos 3 puntos conocidos? Para que la disección sea un poco, sea más precisa. Si hablamos con lo que es GPS también, si bien es cierto, necesitamos 3 satélites para determinar una posición y la cuarta para determinar la elevación. Casi tiene este mismo concepto en lo que es disección en topografía. El segundo punto, la obtención de coordenadas X y Y que definen la posición planimétrica de los puntos puede hacerse por métodos gráficos o por métodos analíticos. Los primeros se basan en conceptos puramente geométricos y los segundos conceptos matemáticos, trigonométricos. A la vez, los métodos analíticos y gráficos se les puede dar una orientación o resolución topográfica, como veremos. Si bien es cierto, en este punto nos habla de los resultados, cualquiera de los dos, de las dos formas nos tiene que dar el mismo resultado. Conceptos y la definición. Las intersecciones son métodos topográficos que se encuadran dentro del estudio planimétrico de puntos. Es cierto. Normalmente con intersecciones hacemos planimetría. También se puede hacer altimetría, pero con menos precisión que se podría hacer con un nivel, ¿no? Las intersecciones topográficas son métodos topográficos utilizados para determinar la posición de puntos desconocidos, hallar coordenadas X y Y. Eso es cierto. Muchas veces tenemos los puntos de control un poco alejados de donde vamos a construir, o normalmente la poligonal está en lugares un poco alejados para que durante el trabajo, durante la ejecución de obra, no se puedan mover o no puedan ser dañados estos puntos, y al hecho que se muevan o al momento de moverse vamos a tener ya errores porque ya cambia la posición o su coordenada. La intersección es el método topográfico planimétrico más preciso de entre todos los métodos de planimetría. Es cierto, si se aplica de la forma correcta, la intersección inversa es muy precisa. Incluso es más precisa que hacer un chicote o hacer una pequeña triangulación de 2 puntos de la polígona, hacer una pequeña triangulación. Entonces, a veces nos es más preciso la trisección. ¿Por qué? Porque podemos determinar ese punto con 4 o de 3 puntos mínimo, ¿no? Pero el error que tengamos van a estar divididos entre los 3. O sea, de cualquiera de los puntos, si nosotros tenemos un error de 1 milímetro, de cualquiera de los 3 puntos vamos a tener el mismo error. A eso nos definimos que es muy preciso y nos ayuda a reducir los errores. Además, se pueden utilizar para hallar las cotas y desniveles de los puntos conocidos y desconocidos, aunque de manera menos precisa que si se utilizaran los métodos altimétricos. Es cierto, como lo decía, ¿no? Sí se puede hacer altimetría, pero claro, con menos precisión. Yo a lo más preciso que he llegado son 3 milímetros. Se puede llegar a veces hasta menos, pero es recomendable como tener ese tope, ¿no? De decir que con una estación, si vas a hacer planimetría, vas a llegar a los 3 milímetros. Entonces, normalmente, ¿para qué? Para que no nos acostumbremos, hay muchos que nos vamos a acostumbrar, y ya como vemos que la estación me da 1 milímetro de diferencia con el nivel, entonces hacemos con la estación. Entonces, no es recomendable. Entonces, netamente la estación es para definir la posición y el nivel para definir las elevaciones. Por más buena que sea una estación, no nos va a igualar la precisión que tiene un nivel. El último punto, intersección inversa es estacionarse en puntos desconocidos y visamos a puntos conocidos. Es lo concreto en realidad, ¿no?
estacionarse en un punto desconocido o en un punto que no tenga ni siquiera un hito y poder definir mediante 3 o 4 visualizaciones a puntos conocidos la coordenada del punto de estación, donde estamos. Vamos a ver la demostración de la solución geométrica de intersección inversa. Tenemos una línea AB, queremos determinar la posición de P. Para poder determinar la posición de P, hacemos la lectura de P a A y de P a B. Cuando se hace esa lectura, se genera un círculo, del cual hace el cálculo y determina las coordenadas de P. Eso es con 2 puntos. Ahora, si hacemos un tercer punto, que es C, también se visa de P a C, entonces genera un segundo círculo, haciendo la línea de B a C. Entonces, en ese círculo también determina, tomando el punto B y C. Pero a su vez, con estos 3 puntos, el equipo ya genera otro tercer círculo. Eso lo genera haciendo desde A hasta C y con P, como vemos la línea amarilla. Este sería el tercer círculo. Entonces, ya tenemos 3 soluciones en las cuales el equipo nos ajusta el cálculo, ¿no? Es importante que los equipos o los puntos de donde vamos a salir, los prismas estén bien orientados. ¿Por qué? Porque si el prisma está de costado o inclinado, como vemos acá en la figura, está un poco de costado, entonces ya no estamos exactamente en el centro del prisma. Entonces la señal simplemente es un rebote y ese rebote ya genera un pequeño error. En este gráfico les voy a mostrar cómo es una poligonal, o en este caso la poligonal, ¿no? Por ejemplo, tenemos puntos geodésicos determinados, ¿no? La línea base, que en todo proyecto tenemos 2 puntos, 4 puntos que son dejados con GPS, ¿no? Nos dan las coordenadas. Son dejados con GPS convertidos a topográficas, de las cuales nosotros hacemos nuestra poligonal. En este caso viene a ser desde la A hasta la G, incluyendo los dos primeros puntos. Esa sería nuestra poligonal. Como vemos en el interior, está todas las construcciones que se van a hacer. Hacemos la poligonal de tal manera que abarque toda la zona donde se va a trabajar. Entonces, de esta misma poligonal, como vemos en la anterior imagen, todas las figuras que tenemos ahí son construcciones que se van a realizar. Entonces, pasamos a la siguiente fase. Eso es en plan. Entonces, ya cuando empezamos a ejecutar, empezamos con 2, 3 estructuras, ¿no? En este caso, estas 4 estructuras que nos están mostrando. Y entonces, necesitamos tal vez un punto cercano, definir un punto, puede ser el P para poder estar más cerca de las construcciones y realizar los trazos. Lógicamente, para excavaciones, movimiento de tierra, podemos hacer los trazos sin definir un punto, ¿no? Sin monumentar. En este caso, el P1 va a ser monumentado. ¿Por qué es importante que sea monumentado? Si vamos a hacer una trisección y sabemos que desde ese punto vamos a trabajar, en este caso la trisección va a ser de estos 3 puntos. Una vez que se define ese punto, si está correctamente hecho, vamos a tener los errores mínimos. Vamos a tener línea en el norte, línea en el este. Entonces la nivelación lógicamente la hacemos con un nivel. Pero ya definimos este punto como un punto de control permanente, si es que lo deseamos determinar en ese lugar. Si no, buscamos un lugar adecuado donde no se va a mover y determinamos el punto con sus coordenadas y elevación, para desde ahí poder trabajar los trazos, porque sabemos que empezamos con la excavación. Viene la excavación, vienen los solados, vienen las zapatas, vienen los pernos, los pedestales, todas las demás que vean, ¿no? Necesitamos un punto del cual se va a trabajar todo eso. De la misma manera hacemos en diferentes zonas, ¿no? Podemos determinar un P2. En este caso, si nosotros deseamos determinar de forma
o una poligonal, tendríamos que hacer una poligonal, ya sea secundaria o tercera, haciendo un polígono entre P, D y C. O en este caso, estacionarnos en D, visar a C y hacer el chicote al P2. Entonces, imagínense cuánto tiempo nos toma una estación en D, visar a C y hacer el chicote a P2. Nuevamente estacionarnos en el C, pisar a D, hacer un chicote a P2. Y también podemos hacer de la misma estación de C, visar a B y enviar el chicote. Entonces, ¿por qué hacemos anteriormente? También lo hacía, también se hace de esa manera. Pero, ¿por qué hacemos varias vistas o varias lecturas? Para poder promediar las coordenadas. Porque en realidad, tú te estacionas de D, visas a C, envías a P2, no vas a tener las mismas coordenadas de D de cuando te estaciones en C, visas a D. Siempre va a haber unas pequeñas diferencias, sea 1 milímetro, 2 milímetros. Entonces, nunca vamos a, casi nunca es poco probable que tengamos la misma lectura, los mismos decimales. Siempre cambia. ¿Por qué? Puede ser las condiciones por el clima. O sea, puede ser que en D nos hemos estacionado a las 7 o 8 de la mañana, cuando la temperatura está baja, no hay mucha turbulencia, no hay mucho calor. Pero ya cuando nos estacionamos en C, tal vez entre el D y el C hay un cambio de temperatura fuerte, ¿no? Digamos, si en D hemos estado digamos, en 20 grados, tal vez cuando nos estacionamos en C ya estamos en 25 grados. Eso también afecta, varía mucho. Por eso es importante también cuando se hace la poligonal tener el termómetro. Tener un termómetro, tener buenos trípodes, buenas bases, cerciorarnos de que el equipo esté verificado tanto angular y en distanciómetro. Nosotros, una vez que llega a campo, también hacen la verificación. Los prismas que estén bien enroscados, estén bien en la constante, que todos tengan la misma constante. Y también fijarse en la plomada óptica, ¿no? En las bases. Muchas veces en las bases tampoco descalibrar la plomada óptica, entonces vamos a tener error. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso. Bueno, como seguimos haciendo el ejemplo, mira, si ven acá, haciendo trisecciones puedo definir 3 puntos. Desde esos 3 puntos puedo construir. Incluso si es que tenemos supervisión, podemos demostrar la supervisión que esos puntos están, bueno, la supervisión simplemente nos va a preguntar las coordenadas, los valores. Entonces ellos van a cerciorarse, van a corroborar de que los valores que nosotros le damos sea el correcto. En este caso, ellos lo pueden hacer estacionándose en PG-01 o PG-02, visando a cualquiera de los puntos y nos van a disparar un punto a P3 y van a comparar nuestras coordenadas. Lógicamente no va a ser totalmente idéntico, ¿no? Puede haber 1 milímetro más, 1 milímetro menos, hasta 2. Pero que esté dentro de la tolerancia de nuestros equipos. Entonces también eso va a hacer de que si es que está dentro de la tolerancia, se nos va a aprobar, o en este caso se conversa y se promedia. Él tiene una lectura, yo tengo una lectura, entonces para ninguno de los dos se puede promediar. Pero siempre y cuando sustentando bien de que los valores que estamos leyendo estamos haciendo de la forma correcta, en un horario adecuado, donde no haya mucho cambio de temperatura brusco para que tengamos una lectura no muy precisa. Bueno, desde esos 3 puntos se puede construir todo lo demás. Acá hay otro punto que se puede agregar, el cuarto punto. Siempre, mira, si ustedes notan, todos los puntos están con 3 visuales, mínimo 3 visuales, que es el P1. El resto tiene 4. ¿Por qué incluimos, por ejemplo, en este caso de P1, el P2, el P3 y el P4? El P2, 3 y 4 incluyen al P1. Incluso en este caso el que incluye es el P2 al P1. El P3 incluye al P2 y al P1. El P4 incluye al P1, al P2. Porque el error que tengamos en cualquiera de los 3 puntos, o sea, por ejemplo, el P4, cuando yo haga algún trabajo del P4 y cuando haga algún trabajo del P1, desde esos 2 puntos, el trabajo que haga debe tener un error, si digamos, entre cuando se hizo el P4, hemos tenido un error de 2 milímetros, digamos, ya sea en norte y este, 2 milímetros. Y en el P1 también hemos tenido 1 milímetro o 2 milímetros.
Entonces, ese error debe reflejar, cuando yo replantee del P4, cualquier cosa que yo replantee del P4 y yo lo quiero verificar del P1, entonces debe haber ese error, ese de 2 milímetros. Tiene que estar dentro de ese margen. ¿Por qué yo hago que se incluya del P4 al P1? Para que el error se reduzca. Entonces, cuando el equipo hace el ajuste, entonces incluye las coordenadas que ya están definidas del P1 y del P2. Entonces, cualquier replanteo que hagas de cualquiera de los puntos, entonces ese error está compartido. O sea, no va a haber mucha diferencia. Puede ser que tengas 1 milímetro más de un punto y en el otro puede ser 1 milímetro menos. Pero va a estar dentro de eso. Incluso en otros puntos va a estar ahí. O sea, vas a tener, la diferencia es mínima o tal vez está debajo del milímetro. Vamos a continuar. La solución geométrica de la intersección inversa, en caso más sencillo, es el planteado en la figura 1, en el que se pretende determinar la posición de P, estacionándose en él y midiendo simultáneamente los ángulos A y B, que forman entre sí las visuales dirigidas a tres puntos conocidos, A, B y C. Es evidente que el punto P quedará determinado por la intersección de los arcos capaces de los ángulos sobre el segmento AB, B sobre el segmento BC y A más B sobre el segmento AC. Con 2, cualquiera de ellos es suficiente. Vamos a ver el gráfico. Es lo mismo que pasé en el anterior, pero fue por partes. En este caso, como les digo, están los tres círculos. El primer círculo que forma A, B y P. El segundo círculo que es B, C y P. Y el tercero que es A, C y P. Entonces, el equipo, cuando ya una vez que ha leído estos datos, empieza a calcular y ajusta. Incluso el equipo determina, ¿no?, sus ángulos internos, cuánto debe tener el ángulo interno de esta figura. Entonces, ya no tiene mucho error ahí, compensa todo. Entonces, por eso es que nosotros siempre vamos a tener compensaciones en incluso nos dice el equipo cuánto es nuestro error. Para continuar, el problema tendrá solución siempre que P no se encuentre en la llamada circunferencia peligrosa que determinan los puntos A y B, ya que los tres arcos capaces se podrían confundir en uno solo. Vemos esta figura. ¿Por qué nos dice que la circunferencia peligrosa? Eso muchas veces sucede cuando nosotros generamos ángulos muy agudos. Por ejemplo, nuestros puntos de partida están muy lejanos. Siempre debes, bueno, yo siempre tengo la norma de que mi línea base, en este caso si es AB, mi línea base y BC, sea mis lecturas de P a A, de P a B y de P a C sean menores o iguales a la línea base. Si mi lectura de P a A o de P a B o de P a C son mayores que mi base, voy a tener error. Entonces puedo estar dentro de esa circunferencia peligrosa que nos hace referencia a estas figuras, ¿no? Y como que nos dice que en qué caso no se puede usar. Entonces, es por eso que nosotros debemos tener en cuenta que cuando hagamos una trisección, debemos ubicarnos, o sea, tener una posición adecuada, ver mis puntos, dónde están ubicados mis puntos y de la mejor manera formar, si es que se puede, triángulos equiláteros. Aunque sé que es poco difícil en campo, ¿no? Pero por lo menos, y no generar ángulos agudos. Cuando generamos ángulos agudos y que nuestras lecturas sean mayores que nuestras bases, va a generar error. En estos casos, el equipo no nos dice, oye, mira, estoy en el círculo peligroso. No nos dice. Él simplemente lee y nos calcula, nos da resultados. Te bota el resultado, te puede botar 6 milímetros, 5 milímetros. Te está dando un resultado. Entonces, eso debemos tener mucho en cuenta, porque muchas veces, ya ha pasado casos y también he conocido colegas que sí han tenido ese error. Porque dicen, no, mira, yo me estaciono en tal punto y he hecho las lecturas A, B, C y me cierro. Pero ahora me estacioné en otro lado y no me cierra. Entonces, mucho tiene que ver la posición. Entonces, eso hay que tener en cuenta. A veces también no es simplemente porque el equipo me hace trisección y me estaciono de la forma donde quiera o formo triángulos de la forma que quiera. No, hay que tener el criterio para poder formar estos triángulos.
Por eso le digo, una de las recomendaciones es no formar ángulos muy agudos, ni que nuestras lecturas sean mayores que nuestras líneas bases. Es importante tener una buena ubicación, lo que les acabo de comentar, y formar buenos triángulos en lo posible equiláteros, ya que con los ángulos agudos se tendrá mayor error, lo que podemos comparar con geometría satelital cuando se trabaja con GPS. Muchas veces, me imagino que varios colegas han trabajado y ven el PDOP de un GPS. ¿A qué se hace la referencia del POD? La dilución de la posición geométrica. Entonces, esto nos refiere que cuando es mayor de 2, que tenemos, a veces ya cuando es mayor de 2 sale flotante. ¿Qué quiere decir? Que nuestro error es fuerte. Entonces, no está dentro de su parámetro. Entonces, es por eso. ¿A qué se debe eso? De que los satélites están muy cercanos en sí. Los satélites la señal que estamos recibiendo son muy cercanos. Entonces, eso se asemeja a lo que les digo anteriormente de que cuando generamos puntos, nuestra línea base son muy, muy cercas, entonces nuestras lecturas son mayores que nuestra línea base. Entonces, tenemos la probabilidad de estar dentro del círculo peligroso. Definición de la precisión. Mira, esto lo dice sobre los GPS y es lo mismo que se aplica para las estaciones. Cuando tenemos puntos separados y nuestras lecturas son menores, entonces vamos a tener una buena precisión. Acá mismo esto es de GPS y así es que trabajan los GPS. Entonces por eso es que también obtiene su precisión. Por eso el GPS también te pide mayor, o sea, para determinar una posición te pide 3 satélites, pero que estén con buena geometría. Se refiere a la geometría, se refiere como nosotros vamos a la trisección, unos buenos triángulos, formar unos triángulos. Si acá nosotros vemos de PR1 a PR2, con P se forma un triángulo. De PRN2 a PRN3 también se forma un triángulo con P. De la misma manera, de PRN3 a PRN4 se forma un triángulo con P. Entonces, de PR1 a PR4 también forma un triángulo. Entonces, de esa manera es como calcula y determina la posición. Bueno, vamos a continuar. Una muy buena posición para determinar un punto por intersección. Tenemos 4 puntos. P es lo que vamos a determinar. Entonces, con estos 4 puntos podemos determinar una buena ubicación. Esta es la primera lectura, el primer triángulo que formamos, el segundo triángulo, el tercer triángulo, en la posición que está P, vamos a tener un buen resultado, pero siempre en cuando que nuestra poligonal esté también bien, ¿no? Se supone que ya si nuestra poligonal está liberada es que está dentro de sus parámetros y está bien determinada. Entonces, genera un pequeño elipse de error. Este elipse de error se refiere cuando nosotros, la estación, terminamos de la lectura o en cada triángulo, desde que tú haces 2 lecturas a 2 puntos conocidos, te boté un resultado de la estación. Te dice tu error en el norte, tu error en el este, incluso la elevación. Entonces, cuando lee esos errores, son este círculo pequeño que se ve en P. Cuando está bien ubicado, el círculo es menor, pero si en caso fuese, este es el resultado cuando tenemos una buena lectura. Entonces, una buena posición, tenemos, mira, norte, tenemos 4 décimas, el este 4 décimas, altitud 4 décimas, el error angular de la orientación, 4 segundos. Entonces, con esto se puede trabajar pernos, o sea, acá no tengo ningún problema, puedo trabajar pernos, o sea, las cosas más precisas. Incluso perno, puedo alinear, todo lo que pueda hacer. Por ejemplo, cuando nosotros, o sea, también tiene mucho que ver en qué situación lo usas. Por ejemplo, si yo voy a hacer movimiento de tierra, voy a hacer un trazado con yeso,
o voy a colocar estacas de madera. Entonces, no necesito tener mi equipo que llegue al milímetro o a la décima, ¿no? Si yo hago una estación libre y entonces me bota un resultado de 3 milímetros hasta 5 milímetros, si es para movimiento de tierra, lo puedo usar. Pero hay que tener en cuenta de que es solamente para eso. Pero si ya nosotros vamos a hacer concreto, trazos de solados, trazos de zapatos, ya tengo que hacer que mi trisección sea más precisa. Entonces también mucho tiene que ver de qué manera lo uso, para qué lo uso y en qué tipo de trabajo lo uso. Bueno, esta foto, como ven, muy excelente. Bueno, acá hay una configuración. Bueno, mira, esta configuración de GPS refleja a nuestra posición de la estación haciendo una trisección de ángulos muy agudos. Por ende, se tendrá una precisión pobre. Y lo mismo también nos recomienda cuando se trabaja con GPS. ¿Qué dice? Pero si los satélites están físicamente cerca, entonces tienen un pobre GDOP. Esto reduce la calidad de su posicionamiento y muy probablemente en metros, se desfase en metros. Entonces, yo trabajo con GPS de precisión hablamos de rover, con 2 centímetros, es su precisión. Entonces, si está por debajo de 2 centímetros, tienes una buena señal, una buena base. Entonces, todo eso influye. Realizando una precisión de ángulos muy agudos, por ende, se tendrá una precisión pobre. Entonces, lo que acabamos de ver con el GPS es lo que sucede cuando nosotros hacemos este tipo de trisección. Tenemos nuestras líneas bases A, B, C y D, y nuestro punto P, el cual se va a determinar. Si ustedes ven, mi lectura de PA es mayor que mis bases. Entonces, lógicamente, acá nuestro error va a ser mayor. Entonces, genera un elipse de error de esta manera. ¿Por qué les hablo del elipse de error? Hace poco se dio un webinar de lo que es el programa del Starnet. El Starnet nos habla bastante de esto, del elipse de error. El Starnet te bota dos datos, elipse de error, del elipse. Te dice, puede ser, el radio mayor puede ser 3 milímetros, el radio menor 2 milímetros. Entonces, es lo mismo que nos dice la estación también. O sea, la estación nos dice que hay 2 milímetros y 3 milímetros. Puede ser en cualquiera de los dos sentidos, ya sea norte y este. ¿Qué nos quiere decir eso? Que dentro de este círculo o dentro de este elipse está el punto que nosotros estamos determinando. No siempre te va a dar el mismo sitio, o sea, pero siempre va a estar dentro de este pequeño círculo. Entonces, eso, por más que te estaciones en el mismo punto 10, 20 veces, nunca vas a tener la misma lectura. Siempre va a variar. Tú te estacionaste, digamos, en este momento, das una coordenada y de ahí lo mueves el equipo y vuelves a leer, o sea, siempre hay una diferencia de décimas. ¿Eso a qué se debe? A la orientación que has tenido, tal vez tu orientación ha sido un pequeño desfase, por más un pequeño desfase que ya te genera un cambio, entonces no vas a tener las mismas coordenadas. Claro, tu precisión va a estar ahí, pero son las décimas son las que nos hacen la diferencia, a veces hasta 1 milímetro. Para resumir en un solo gráfico, las dos formas, forma correcta y la forma incorrecta, lo compararemos de la misma forma como trabajamos un GPS para obtener una buena precisión. Definición de la precisión de la posición de POP. El punto A1 tiene bastante error. Ese cuadrado que ustedes ven es el error. Dentro de ese cuadrado está la coordenada que nos da con este tipo de, con esta geometría de satélites dentro de eso. Entonces, esto puede ser, si hablamos en milímetros, puede ser 5 milímetros por 3 milímetros. Incluso con GPS ya puede ser 50 centímetros, 20 centímetros, 10 centímetros. Dentro de eso está el punto que nos están dando. En este caso, con el A2, su error se reduce. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nos ayuda bastante la posición de los GPS. Están alejados entre sí, ¿no? Por ejemplo, acá dice,
B1, observación de satélites cercanos entre sí. B2, observaciones de satélites muy alejados entre sí. El A1, área de error grande. El A2, área de error pequeño. P de OP muy alto y P de OP muy bajo. Entonces, muy alto va a ser con el A1. Con el muy bajo va a ser en el A2. Entonces, esto nos ayuda bastante. Entonces, les hablo bastante de esto porque yo también trabajaba con GPS, o sea, cuando hacemos los trabajos con GPS y estación, si nosotros hacemos un buen trabajo, los dos no tienen mucha diferencia. Está dentro de su parámetro. El GPS, si te dice que su margen de error es de 2 centímetros, va a estar dentro de esos 2 centímetros. Cuando tú replanteas algo con la estación y replanteas con el GPS, va a estar ahí. Pero también siempre y cuando determinando un ajuste local ya con tanto las coordenadas con estación y las coordenadas con GPS. Se puede hacer. Y trabaja con los dos a la par y tienes el mismo resultado. Estas son las aplicaciones que tenemos en topografía. Debemos tener mucho en cuenta de qué manera debemos hacer la lectura en los reflectores o los prismas. El prisma tiene que estar totalmente centrado y orientado, no mirando hacia arriba ni hacia abajo. ¿Por qué? Porque si el prisma está mirando hacia arriba, no le vamos a dar exactamente el centro. Le podemos apuntar hacia el centro, pero va a llegar a un costado y va a rebotar. Ese pequeño rebote ya tiene un pequeño error. Entonces, eso ya nos genera un pequeño error. Así sea de décimas o mm, así sea un milímetro, pero ya tenemos un error. Y también tenemos que tener en cuenta esto, de que nuestro infrarrojo a mayor distancia se expande más y a menor distancia es más pequeño. Es como una luz de la linterna. Por ejemplo, la luz de la linterna tú la prendes y pones la mano a 50 centímetros, se ve un redondito en la palma de la mano. Pero si tú quitas la mano y apuntas a la pared ya se ve un círculo mayor, ya sea de 50 centímetros. Así. Entonces, deben tener mucho en cuenta de qué manera estamos haciendo la lectura. Y como les digo, siempre y cuando cerciorarnos de que nuestros equipos estén bien calibrados, conocer bien las constantes de prisma, porque tú puedes hacer una lectura a un prisma que tenga una constante cero. ¿Qué tal le haces con la lectura de la constante menos 30? Entonces ya vas a tener un error. Ya, entonces eso también es muy importante tener en cuenta. Ahora también tener en cuenta que nuestro tipo de estación debe estar bien, ¿no? O sea, no que los planos estén flojos, no, que no sea pues un trípode de aluminio para usar una estación, ¿no? Para una estación debe ser un trípode de madera poco macizo, que tenga buen peso, para que sea estable. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos un trípode de aluminio, fácilmente el equipo se va a tener este error. ¿Por qué? La dilatación hace que se desnivele la burbuja o la burbuja de la estación. Y a veces si nosotros nos fijamos en el nivel electrónico ya está desfasado. Hasta 30 segundos, hasta más, ¿no? Puede llegar hasta el minuto. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Criterios. Disección con prismas. Cuando se realiza disección con prismas es importante la orientación tanto horizontal como vertical. Es importante para el reflejo del rayo infrarrojo. Esta es una forma correcta. Por ejemplo, si ustedes ven, estos son los hilos estadimétricos de la estación, el cual nos indica dónde está pisando, exactamente dónde está disparando el infrarrojo. Entonces, la forma incorrecta es esta. Por ejemplo, si ustedes ven, o sea, en este caso el puntero está un poquito más abajo. ¿Por qué se puso el puntero más abajo? Para ver la diferencia que tenemos en la parte superior, el centro del prisma con la línea o con los hilos estadimétricos. Entonces, esa es la diferencia que nosotros tenemos. Si bien es cierto, abajo los hilos están centrados al punto desde la parte de abajo. Si nosotros subimos como si fuese una plomada, ¿no? Subes y mira dónde te da. Entonces, si yo me baso solamente al prisma, voy a centrarme en este punto, pero ya tengo un pequeño desfase. Lo mismo sucede con los mini prismas. Por ejemplo, acá, el mini prisma, si ustedes ven, la punta del mini prisma coincide con el centro. Acá también
la punta del mini prisma está alineada con el hilo estradimétrico, pero no coincide el punto centro. ¿Por qué? Porque el prisma está orientado hacia otro lado o está mirando hacia otro lado. Entonces, esto, si nosotros nos basamos de frente al prisma, centramos al prisma, ya tenemos un pequeño desfase. Entonces, eso va sumando. Entonces, debemos tener en cuenta eso, ¿no? De que estén bien orientados y también las alturas, es importante. Porque primero, ¿qué nos da? La lectura, la diagonal. O sea, nos da una distancia diagonal, nos da. Y de ahí calcula la horizontal y la vertical. Entonces, si la diagonal ya tiene un pequeño error, entonces lógicamente la horizontal y la vertical va a tener ese error. Entonces, eso es importante tener en cuenta cuando hagamos las trisecciones. Por ejemplo, como ustedes ven, son bases tribage con tipo de madera. Entonces, esto también nos ayuda a que sea bien estable. Porque a veces, muchas veces, si le ponemos el aluminio, como no es muy pesado, es muy liviano, a veces viene un viento fuerte, incluso se lo puede tumbar. Entonces, también eso hay que tener en cuenta. Si vemos que son zonas con demasiado viento, ¿qué se le puede hacer? Se le puede poner sacos de arena en las patas. Trisección con tarjetas o medición con láser. Hay que tener en cuenta de qué manera lee un láser. Por ejemplo, cómo lee el láser. Por ejemplo, acá, esto viene en los manuales de todos los equipos. Por ejemplo, ¿qué nos dice? La primera nos dice que si tú quieres leer una esquina, tú disparas el láser no llega exactamente a la esquina, a menos, depende mucho a qué distancia está. Claro, si está a 1 metro, 2 metros, el láser sí va a dar exactamente a la esquina, pero si es mayor distancia, el láser se expande y crece más, como les hablaba de la linterna, ¿no? Se crece más. Entonces, ¿qué hace? Choca en los costados y también en la esquina. Entonces, ¿qué hace el equipo? Entonces, como tiene dos resultados, el equipo dice, hay dos resultados. Hace nuevamente la lectura, sigue teniendo dos resultados. Entonces, ¿qué hace? Promedia. Y entonces te da una distancia media. Acá lo dice, distancia medida, distancia requerida. ¿Ven la diferencia? La distancia medida nos da en el medio, es un promedio. Entre la esquina y los costados que hay, hasta donde llega el asa. De la misma manera en esta esquina. Por ejemplo, igual cuando las esquinas están, en este caso, en contra de nosotros, ¿no? Por ejemplo, mira, hay un punto en medio que choca y los extremos del láser llegan a otro punto, no está perpendicular. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no está perpendicular, el láser se expande, ya sea para un costado o para los dos lados. En este caso, de la misma manera, como el equipo tiene dos resultados, o sea, tiene una medida acá y tiene otra medida acá. Entonces, ¿qué hace? Automáticamente él te promedia y te da una media. Entonces, siempre el equipo te promedia una instancia. Por ejemplo, cuando tú lees a un prisma, por ejemplo, haces 2, 3 lecturas, o por ejemplo, cuando tú haces una lectura a un prisma, te hace 2 o 3 lecturas el equipo. Y entonces ahí es donde te promedia. El resultado que te da es un promedio, 2 o 3 lecturas. No es que disparó y ya. Entonces, tiene esa forma, por ejemplo, por cómo llegamos a una precisión o de qué manera nos acercamos más a la precisión, haciendo varias medidas. Bueno, trisección con tarjetas o medición con láser, lo que acabamos de conversar. Cuando se realiza trisección con rayo láser, tarjetas reflectivas, es importante la orientación tanto horizontal como vertical. Es importante para el reflejo del rayo infrarrojo o láser. Láser no se extienda y obtener resultados no precisos. Acá tenemos en la primera imagen, mira, tenemos casi nuestra visual está de forma perpendicular hacia nosotros. Entonces, lógicamente ahí vamos a tener un buen resultado. Pero en este caso, un poquito desviada. Sí podemos también tener un resultado no muy bueno. O sea, pero sí tenemos un resultado. De que el equipo te da resultado, te da un resultado. Te puedo decir, o sea, tú puedes tener en esa orientación 2 milímetros, 3 milímetros, hasta 5 milímetros, que es muy diferente a la primera imagen. Ahí puedes tener, si digamos ese punto, entre los dos puntos hay una diferencia de 1 milímetro, entonces te va a dar esa diferencia de 1 milímetro.
Y ahora, en el segundo caso, si de punto a punto hay 1 milímetro de diferencia, pero en este tipo de orientación no vas a tener milímetros, vas a tener 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros. Y entonces ya tenemos un error de orientación. Es lo mismo que sucede con los prismas. Cuando digo el prisma está orientado hacia un lado, o sea, no lo estamos cogiendo o no estamos apuntando directamente al centro, solamente nos estamos basando al prisma, pero más no al punto desde abajo. O sea, si nosotros levantamos con una plomada el punto de abajo que tenemos, no va a coincidir. Entonces, claro, la diferencia no es mucho, pero ya tenemos un error. Esto se refiere con la imagen anterior que les decía. Esto es lo que nos refleja de la forma incorrecta. Es la lectura que obtenemos, una media, una distancia media. Es un promedio entre las dos distancias. Pasaremos a la solución analítica. Partiendo del caso general expuesto en la figura, se observa que el problema analítico para la determinación de la posición del punto estriba en que en ninguno de los tres triángulos que se forman con vértices en P se conocen dos de sus ángulos. Solo se conoce un ángulo y su lado opuesto. Por tanto, no podemos aplicar el teorema del seno en ellos para reducir sus lados y ángulos. Llamemos así A y B a las distancias ABC, AB y BC, conocidas por ser AB, y C, puntos de coordenadas. Los dos triángulos considerados tienen una diagonal común, el PB, y el valor de su distancia en cada uno de ellos. ¿Cierto? El punto P está determinado acá el alfa, teta y el ángulo alfa y beta. Solamente tenemos conocido estos dos puntos. A tiene coordenada conocida, B tiene coordenada conocida y C tiene coordenada conocida. Entonces, desde que hace la lectura de P a A y de P a B, ya tiene un ángulo, el ángulo alfa. Pero a su vez, por diferencia de coordenadas tenemos un azimut y una distancia. Entonces, en este caso ya tenemos las tres distancias conocidas. La distancia de P a A, la distancia de P a B y la que originalmente es, como le digo, incambiable es de B a A. Esta distancia no va a cambiar. Las distancias que se van a ajustar son de P a A y de P a B. Porque ya tenemos este ángulo. Entonces, automáticamente genera este triángulo. Este triángulo debe tener 180 grados sus ángulos interiores, la sumatoria de sus ángulos interiores. Entonces, hace todo ese ajuste, compensa los lados de PA y PAB. Entonces, ya cuando hacemos la tercera lectura, entonces esta distancia también va a variar, pero ya no varía la de PA. El ángulo, tenemos el ángulo, este ángulo con estos dos ángulos sí va a variar, se va a ver un pequeño ajuste. Entonces, estos dos ángulos se van a ir ajustando. Y esta es la línea común que hice entre los dos triángulos, de P a B. Entonces, en este caso, no solamente ya tiene un triángulo, un primer triángulo que hace la sumatoria de sus ángulos que coincide con los 180 grados, el segundo, y después también borra estas líneas y por este cuadrado puedes saber, este polígono puedes saber cuánto debe sumar sus ángulos internos. Entonces, ya no cambia alfa ni beta. Entonces, estos ángulos corrobora que la sumatoria de estos ángulos coincidan con lo que el cálculo nos dice, ¿no? Para saber la sumatoria de los ángulos internos, si no me equivoco, es 180 por n menos 2. Entonces, con eso determinamos cuántos grados debe tener sus ángulos internos de este polígono. Entonces, de esa manera el equipo también hace el ajuste. Va a hacer los ajustes en estas líneas, en las líneas negras. Y la línea azul no va a cambiar para nada. Se mantiene la distancia, se respeta su distancia. No varía en nada. Entonces, todo lo demás se ajusta menos estas líneas, porque esas son las bases. Entonces, eso no puede modificar. Entonces, lo que calcula y el error que sale nos dice, no, mira, yo calculo esto y tengo este error, tengo este resultado. Entonces, es lo que nos muestra el equipo. Nos dice, no, mira, hay error esto, hay error en norte, en este y en elevación. Como le digo, la elevación también es muy buena, trabaja con estación. A ver si trabajo con 3 milímetros.
Entonces, por ejemplo, podemos trabajar las estaciones, o sea, podemos trabajar los niveles para excavaciones. Por ejemplo, cuando planteas una excavación, no necesitas llegar al milímetro de precisión, puedes estar entre más o menos 1 centímetro, te pueden pedir, ¿no? Una plantilla. Entonces, el solado está en más o menos 5 milímetros, o estás más o menos. Entonces, el solado, lógicamente, lo va a hacer con un nivel, pero hay solados que puedes hacer con pendiente. O sea, por ejemplo, los fondos de canal, los solados de canal. Entonces, para no estar calculando metro por metro, digamos, con wincha, porque tenemos que hacer eso. Pues si nosotros nivelamos un solado en una canaleta con pendiente, para poder saber desde el punto de inicio, desde donde inicia la pendiente, a la primera estaca tenemos que tener una distancia con la wincha. Entonces, del segundo, así, sumando las distancias. Pero para no hacer este trabajo o para agilizar el trabajo, que lo hacemos con estación, generamos una línea ya sea con pendiente, interpolamos o simplemente calculamos por distancia, porque la estación me va a dar desde el punto de inicio hasta la estaca qué distancia tengo. Entonces nosotros hacemos el cálculo, multiplicamos la distancia por la pendiente y automáticamente me sale qué cuota debo tener. Entonces, ese trabajo lo puedo hacer con estación. Entonces, ¿por qué? Porque me agiliza también. Si voy a hacer con nivel, claro, me va a demorar más tiempo. Pero a veces también, como les digo, el solado es trabajable. Por eso mucho tienen que ver en qué momento o en qué trabajo usas las determinadas formas que puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, como les digo, ¿puedo trabajar una trisección con 5 milímetros? Sí, lo puedo trabajar. Si tiene 8 milímetros, también puedo trabajar. Pero eso no voy a trabajar. Digamos, si yo tengo una trisección que me resulta, digamos, 1 centímetro en el norte, 1 centímetro en el este, sí lo puedo trabajar. Si es que estoy haciendo un levantamiento, digamos, de terreno, ¿no? Por ejemplo, un terreno para levantar. Lo puedo trabajar. Pero si voy a hacer un trazo de solado, un trazo de zapata, ya no puedo trabajar con eso. Entonces tengo que hacer más precisa mi trisección. Como le digo, ¿no? Si voy a trazar para excavación con yeso, no voy a hacer que mi trisección, digamos, hago mi trisección y cierro con 3 milímetros. De ahí veo y digo, no, hoy no, pero tiene que cerrar en 1. No puede. Sí puedo trabajar. O sea, yo puedo hacer que cierre en 1, pero tal vez las condiciones en ese momento no me da. Entonces, si es para excavación, sí puedo, porque tú puedes trabajar con 3 milímetros de error. Es una excavación, vas a trazar con yeso, no vas a hacer con tiralín. Entonces, tú cuando pones el punto, donde tiras el yeso se hace como 5 centímetros. Entonces, sí puedo trabajar. Entonces, como les digo, siempre tiene que ver en qué trabajo lo usamos. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? No, tampoco van a decir, no, mira, en la exposición dijeron que se puede trabajar con 1 centímetro. Con 1 centímetro no voy a hacer un trazo de zapata, de pedestales, de perros, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Qué trabajo estamos haciendo? ¿Cuál es la precisión que debemos tener? Bueno, señores, estas son las fórmulas de las cuales se obtienen, ¿no? Se calculan. No voy a entrar mucho en detalle de esto porque en realidad son solamente fórmulas. Muchas veces nosotros no la vamos a hacer porque esto ya viene en el equipo. Que sí debemos saber cómo se calcula, sí, para comprobar y tener un conocimiento, ¿no? De qué manera hace el proceso la estación. Porque tampoco no podemos decir, no, la estación me dice esto y así es. No es así. Tenemos que cerciorarnos. Como le digo, la estación no nos dice, oye, mira, estoy haciendo mal o estoy haciendo bien. Eso no nos dice la estación. La estación simplemente te bota resultados. Sean malos o buenos, te bota resultados, ¿no? Entonces, en nosotros está ver que los resultados que estamos obteniendo son correctos o incorrectos. Entonces, depende mucho de nosotros y para eso creo que estamos en campo, ¿no? Para ver el trabajo que estamos haciendo se está haciendo de la forma correcta o de la forma incorrecta. Como le digo, la estación no les va a decir, oye, estoy haciendo mal. Oye, mira, estoy en la circunferencia peligrosa. Eso no nos dice la estación. La estación simplemente nos bota resultados. Como les dije, ¿no? Si ustedes hacen una trisección, la estación te bota, digamos, 5 o 8 milímetros. La estación no te dice, oye, trabaja con esto, oye, trabaja con otro, o el resultado es muy malo. No nos dice, simplemente te da un resultado. Bueno, estas son, como le digo, las fórmulas de los cálculos, que no voy a entrar en detalle, pero sí es bueno que nosotros sepamos de qué manera se calcula. Este es el método de Potter, ¿no?
como les decía, cómo calcula. Por ejemplo, mira, de la línea base genera una perpendicular de la mitad de la línea y genera un punto, el punto cero. Ese punto cero es el centro de la circunferencia. Desde ahí traza la circunferencia. Esa circunferencia va a pasar por A, por B y por P. De la misma manera cuando hacemos con C. Igual, traza su perpendicular, busca un punto centro y traza la circunferencia. Y también el tercer triángulo, que vendría a ser de A a C, genera la circunferencia. Entonces, de esta manera determina su posición. O esa es la forma como hace sus cálculos para determinar la posición de P. Por ejemplo, estos son, como le digo, las fórmulas. Como le dije, no entraré mucho en detalle, pero sí es necesario que nosotros sepamos. Bueno, si te gustan los números, lo puedes hacer. La solución de Kester. Acá también tenemos otra fórmula. ¿De qué manera determina? La otra forma de solución de Luis Martín Morejón. ¿Cómo lo determina? ¿Cómo llega a ese resultado que nos da? Estos son la resolución topográfica siguiendo los métodos gráficos, basados en la resolución gráfica general por arcos capaces. Sea la figura en donde se representa el caso general de la determinación por intersección inversa de punto P, lanzando visuales a tres puntos A, B y C de coordenadas planimétricas conocidas, se partirá pues de unos datos conocidos A, B y B, C y otros midiendo en campo. Ya ve cómo nos dice. Datos conocidos que tenemos es la distancia de A a B y de B a C. Y el ángulo alfa y el ángulo beta. Que nos dice. Esos son los que nosotros tenemos conocidos. Y estas distancias, ¿no? Que bueno, las medimos en campo. Entonces, a partir de ahí determina esa posición. Hace todo un proceso de cálculo para determinar la posición de P. No es tan sencillo como ven. Anteriormente las fórmulas son extensas, ¿no? Entonces, si nosotros no podemos calcular y si te equivocas en un paso, el resultado que vas a dar es incorrecto. Entonces, toda esa fórmula, ese proceso de cálculo ya está dentro de la memoria de la estación. Entonces, por eso es que ella recibe los datos y ¡fum! Calcula. Es parecido a los programas que nosotros usamos en las calculadoras, ¿no? A la vez tenemos programas para hacer cortes, para trazo de pendientes, para sacar escuadras, o sea, incluso para calcular coordenadas. Generamos un pequeño programita en la calculadora. Entonces, ¿qué nos pide? Simplemente nos pide coordenada, distancia y así. Entonces, automáticamente él empieza a calcular y nos bota el resultado. Pero ya ingresado ya en su memoria, ¿no? La fórmula de qué manera tiene que calcular. Esta es la resolución topográfica siguiendo los métodos gráficos, que también vamos a revisar. Como ven, esta es diferente a la anterior, pero el resultado siempre va a ser lo mismo. Entonces, sus fórmulas son diferentes, pero tienen que llegar al mismo resultado, sea por un lado o por otro lado. Entonces, la estación también tiene ya todos estos tipos de, o sea, las 2 o 3, 4 formas que haya para calcular, calcula de las 3, 4 formas y de ahí saca un promedio también. Porque en sí los resultados deben estar cercanos, o sea, no debe haber diferencia, o sea, la diferencia debe ser mínima, ¿no? Entonces, cuando hace todos estos cálculos, los promedia y nos da un resultado de las 4 formas o 3 formas. Bueno, llegamos a la conclusión. A lo largo de los anteriores apartados se ha podido comprobar la versatilidad del método de intersección inversa y las profundas relaciones que tiene con los conceptos geométricos básicos. Con ello queda demostrado cómo un método de aplicación claramente topográfica tiene un fundamento en la geometría clásica, a la cual a veces no se le concede la importancia que se merece. En realidad es así. A veces nosotros sabemos que tiene ese programa, la estación total, pero a veces no lo usamos, o sea, lo usamos, pero no de la forma correcta. Incluso a veces seguimos haciendo los chicotes, para los puntos de control, seguimos haciendo chicotes, ¿no? Por ejemplo, una manera de que cómo podemos comprobar que nuestra poligonal
o los lados de nuestra poligonal estén bien medidos. Entonces, si tenemos la línea de A, B y BC, entonces busco un punto intermedio y hago la lectura. Entonces, mi trisección debe estar dentro del milímetro, 2 milímetros, ¿no? Entonces, ¿eso qué me indica? Que los lados de mi poligonal están bien medidos, o tienen ese error, ¿no? De 1 milímetro, 2 milímetros, pero están dentro de la tolerancia que que nos pide, ya sea el proyecto, a cuánto de precisión debemos tener, ¿no? Entonces está dentro de eso. La compresión y asimilación de todos los razonamientos y desarrollos expuestos, más que perseguir e introducir gran cantidad de formulismo y procesos geométricos complicados, lo que pretende es desarrollar su concepción espacial y demostrar que los conceptos teóricos básicos que se le inculcan a los alumnos en materias como el dibujo técnico o la expresión gráfica tienen siempre una aplicación práctica concreta. Entonces, como lo decía, ¿no? Esto habla mayormente de las fórmulas. Entonces, si bien es cierto, ya el programa está instalado dentro de la estación. Ya nosotros tampoco vamos a querer modificar o cambiar, decir esto, porque supuestamente eso ya está determinado, demostrado que tiene, tiene una precisión o tiene un proceso el cual nos lleva a una precisión. Entonces, es igual que, por ejemplo, nosotros tenemos un programa en la calculadora. Ese programa que yo haga, los cálculos que me genera el programa, debería coincidir con otro programa. En este caso, puede ser con el Civil. Entonces, en el Civil, si nosotros generamos taludes con distancias o talud que nos da, con las elevaciones que tenemos, entonces nos da una distancia y una cota. Entonces, si nosotros ponemos las distancias en nuestra calculadora, debemos llegar al mismo resultado. O sea, comprobar que lo que me dice es correcto. Entonces, en este caso, ya nosotros está en todo el mundo demostrado. O sea, no es que esté en prueba, ya está determinado. Es interesante destacar la triple forma de resolución de los casos planteados. Por un lado, se comprueba la resolución gráfica del método va asociado siempre con una justificación gráfica básica, y por otra parte se comprende cómo toda solución gráfica tiene una solución analítica. Bueno, señores, hemos llegado a este punto. Es todo lo que les puedo compartir y hacerles conocer también la experiencia que tengo, ¿no? De qué manera he trabajado. Como les digo, este programa es muy, muy bueno.